Buenos días compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro reportaje sobre Los Miserables. Los integrantes del grupo son Sebastián Cabrejos, Fabián Suárez, Abril Segarra y quien les habla, Viviana Rivas Plata. Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en la ciudad de Besançon, Francia, el 26 de febrero de 1802. Su facilidad para componer versos y aprender a rimar fueron evidentes desde su adolescencia. A sus 20 años publica su primer poemario. Su éxito fue total que hasta el rey Luis XVIII obtuvo un ejemplar. Víctor Hugo abarca con gran facilidad todos los géneros, lo cual lo lleva a posicionarse como uno de los más reconocidos exponentes del romanticismo en Francia. Pero antes de todo debemos preguntarnos ¿qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que rompió con las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo. Algunas de sus características fueron el individualismo, la originalidad, la emocionalidad y en especial el nacionalismo. Sinopsis. Después de 19 años como prisionero, Jean Valjean es liberado por Javert, el oficial a cargo de la fuerza de trabajo de la prisión. Valjean viola su libertad y más tarde usa el dinero robado para reinventarse como alcalde y dueño de una fábrica. Por su parte, Javert promete llevar a Valjean de vuelta a la cárcel. 8 años después, Valjean se convierte en el guardián de una niña llamada Cosette, tras la muerte de su madre, pero la persecución de Javert significa que la paz tardará en llegar. Introducción. Los Miserables, con el título original en francés Les Miserables, es una novela del político, poeta y escritor francés Víctor Hugo, publicada en 1862, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. La novela plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. Características de la obra. Autor, Victor-Marie Hugo, 1802 a 1885. Nacionalidad, París, Francia. Género de la literatura, narrativa. Tipo de literatura, novela. Movimiento de la obra, romanticismo francés. Composición de la obra, está redactada en prosas, pues es una novela del género romántico. Tiempo de desarrollo. Ambientación. Se desenvuelve con la estación del verano. Cronología de la obra. Las historias se encuentran ambientadas en el siglo XIX, en los años de 1815 a 1862. Momento de la historia. Es desarrollada en la época de las revoluciones francesas de 1830 y 1848, durante la era de la modernidad, en el Segundo Imperio de Luis Napoleón III. Tiempo de gramática, pretérito pasado. Ahora, con la información obtenida, podremos tratar con Los Miserables. División de la obra. Volumen 1, Fantine. Transcurre el año 1815 en Francia. Valjean sale de la cárcel tras cumplir 19 años de sentencia, 5 por robar el pan y el resto por sus intentos de fuga. Nadie le da alimento ni posada, excepto el buen obispo Mayrel, a quien Valjean le roba un juego de platería. Dado que sus antecedentes penales le cierran las puertas, adopta una identidad falsa bajo el apellido Magdalena. Pasados los años, se hace próspero y querido empresario de la ciudad Mocterius-sur-Mer, donde llega a ser alcalde. En ese entonces, Fantine trabajaba en la fábrica del señor Magdalena. Ella era madre soltera de Cosette y no puede tenerla con ella. Por esta razón, la deja al cuidado de los Thénardier. Este matrimonio la maltrataba a la niña y extorsionaba a Fantine. Muy pronto, la joven acababa despedida de la fábrica y se ve forzada a prostituirse. Culpa de ello al señor Magdalena, quien es ignorante de su situación. En esta ciudad trabajaba el inspector Javert, junto antiguo carcelero de Valjean y vigilante implacable de la ley. Este detiene a Fantine por atacar a un hombre, pero el alcalde Magdalena intercede por ella.
Ahí se da cuenta ella que lo está juzgando mal y ella cae gravemente enferma y el señor Magdalena la toma bajo su cuidado. Más tarde, el alcalde usa su fuerza descomunal para rescatar a un hombre de ser aplastado por su carreta. Javert reconoce a Valjean y lo denuncia. Sin embargo, las autoridades detienen por error a un vagabundo, creyéndolo por Valjean. Para liberar al inocente, el alcalde Magdalena se entrega voluntariamente, sino antes prometer reunir a Cosette con Fantine. Antes de lograrlo, Javert lo captura y Fantine muere. Volumen 2. Cosette. De regreso en el tiempo, Jean Valjean es detenido y condenado a cadena perpetua. Mientras lo llevaban a la cárcel, salva la vida de un marinero atorado en el aparejo del barco, lo que aprovecha para fingir su propia muerte lanzándose al agua. Tras engañar a las autoridades, Valjean busca a Cosette y se la quita a los Thenardier. Valjean lleva a Cosette a París, donde viven una temporada. Vuelve a ser descubierto por Javert, de modo que huye con la niña y se refugia en el convento Petit Picpus. Allí encuentra a Fauchelevent, que ahora trabaja como jardinero del recinto. Este lo hace pasar por su hermano y le cede el apellido. Gracias a eso, Cosette recibe una buena educación. Volumen 3. Marius. Marius Pontmercy es criado por su abuelo, el señor Gillenormand. Indignado él, se marcha y alquila una habitación en París, donde conoce a Eponina, la hija mayor de la pareja Thenardier. Último, Fauchelevent ayuda a los necesitados, como supuesto artista Fontaubu, pero tal artista no existe. Es un timo de la familia Thenardier, quienes conspiran con la banda criminal Patron Minette para emboscar a Fauchelevent. Alertado por Marius, que ve todo desde su habitación, Javert detiene a los delincuentes, mientras Fauchelevent aprovecha de la confusión para escapar antes de ser reconocido. Marius inicia un romance con Cosette, lo que preocupa a Fauchelevent, o sea, Jean Valjean. Debido a esto, la fuga de Thenardier decide marcharse a Inglaterra. Sin embargo, entre los días 5 y 6 de junio de 1832, los amigos del ABC inician la revuelta. Marius se involucra por despecho, arrastrando a Epifanio. Se suman también el viejo Maubef y Gavroche, uno de los hijos abandonados de los Thenardier. Los revolucionarios toman prisionero al inspector Javert. Entretanto, Epifanio es abatida al proteger a Marius. Antes de morir, le confiesa su amor y le entrega una carta de Cosette con su paradero actual. Marius le escribe una carta a su enamorada, pero quien la recibe es Jean Valjean. Conmovido, Jean Valjean decide ayudar a Marius en las barricadas. Destaca a tal punto que el líder de Enjolras le concede fusilar al inspector Javert, pero Jean Valjean lo libera sin que nadie se dé cuenta. La barricada fracasa y Gavroche muere heroicamente. Al caer Marius herido, Valjean lo carga cuestas a través de las cloacas de París, donde se encuentra el prófugo Thenardier. Pensando que es un ladrón asesino cualquiera, Thenardier abre la cantarilla. Afuera está Javert. El inspector le concede dos peticiones: entregar a Marius a su abuelo y despedirse de Cosette. Entretanto, atormentado por el conflicto interior entre cumplir la ley o perdonar a quien le ha perdonado, Javert se lanza al río y muere. Marius se recupera, pero no recuerda quién le salvó la vida. Al restablecerse se casa con Cosette y recibe un dote inesperado de 600.000 francos. Valjean le confiesa su oscuro pasado, pero Marius no lo comprende, sino que aleja a Cosette de su padre. En su intento desesperado por obtener dinero y cobrar venganza, Thenardier va a casa de Marius a vender información de Valjean, pues lo ha reconocido en la ceremonia de matrimonio, pero solo
hace que Marius descubra que el salvador de su vida. Marius le da dinero a Tendier para que se marche a América con su hija Sema, donde se convierte en comerciantes de esclavos. Arrepentido, Marius toma a Cosette y corren al encuentro de Valjean, que está en el lecho de su muerte. Allí tienen tiempo necesario para perdonarse mutuamente. Significado de la obra. Esta novela sirve como defensa de los oprimidos, sea cual sea el lugar o situación sociohistórica en la que se esté viviendo. Nos enseña y nos demuestra que debemos luchar y defender nuestros ideales, lo que pensemos, sin importar la opinión del resto. Importancia de la obra. La novela nos enseña los valores de la sociedad francesa en el siglo XIX y considera sobre la naturaleza humana enfrentada a la adversidad. Narrativa de la obra. Su tema gira en torno al bien y el mal de la justicia y la fe. Esta novela o obra examina los valores dominantes de la sociedad como medios del siglo XIX y reflexiona sobre el rostro humano ante la adversidad. Para ello, cuenta la historia de un expresidiario que desea reformarse. Contexto histórico. Los Miserables se ubican en la Francia de finales del siglo XVIII, una época que sin duda alguna estuvo marcada por diferentes acontecimientos violentos y revoluciones. El autor de la novela, Los Miserables, Víctor Hugo, fue un testigo directo de cada uno de esos hechos durante sus años de niño, y se inspiró en eso para crear su memorable obra. Se podría decir que Los Miserables está contextualizado en hechos históricos como la Revolución Francesa y la Primera República, de 1789, el Terror, de 1793 a 1794, el desconcierto y golpe de Estado de Napoleón, de 1795 a 1799, el Imperio de Napoleón, de 1799 a 1815, y la Restauración y Monarquía de Julio, que estimula las revoluciones de 1830 y 1848. Contexto actual. Los Miserables es, quizás, el libro del romanticismo francés tardío del siglo XIX que nunca ha dejado de estar en vigencia, golpeando las puertas de una sociedad que practica injusticias. Los espectadores simpatizan con los personajes. Todos se identifican con el drama. La novela de Víctor Hugo pone al desnudo la vida de los pobres y oprimidos. La obra también persuade con su mensaje, al mostrar que el ser humano más bajo puede elevarse a grandes alturas. Es un largo relato sobre la libertad contra la desigualdad, sin adhesiones políticas precisas. Los historiadores y lingüistas señalan que Los Miserables se mantiene como un manifiesto contra el poder y la injusticia, sentimiento que se percibe a raudales en los tiempos actuales. Personajes principales de la obra. Jean Valjean es el personaje protagonista de toda la obra. Estuvo en la cárcel debido a que robó una barra de pan y tras unos años, cuando sale en libertad, todo el mundo lo desprecia por ser un ex convicto. Por eso, lleva un pasaporte amarillo, su condena de por vida. Fantina, joven de tan solo 15 años, enamorada de un hombre que al final la abandona, queda embarazada y tiene que dejar a su hija con una familia para buscar ella trabajo. Conoce a Jean Valjean porque trabaja en la fábrica, pero la despiden al saber que es madre de una niña, lo que la lleva a prostituirse y vender su cabello para mantenerse. Cosette es la hija de Fantina. La familia que la cuida la trata mal, obligándola a trabajar a pesar de su edad. Sin embargo, Valjean la salva, paga a la familia por la niña y se la lleva donde se hace pasar por padre e hija. Javert es un inspector que conoce a Jean Valjean gracias a que fue guardia de prisión cuando él estuvo en la cárcel. Al encontrarse de nuevo, Javert se da cuenta que ha cambiado de identidad y sospecha que lo hace porque huye de la justicia. Por tanto, el objetivo que persigue es atraparlo. Marius se enfada con su abuelo y se marcha de la casa, renunciando a todas las riquezas. Unos 4 o 5 años después, ve a Cosette pasando por las calles con Jean Valjean y se enamora de ella al instante, pasando desde entonces todos los días por aquel lugar solo para verla, terminando así haciéndose novios. Éponine es la hermana adoptiva de Cosette y está enamorada de Marius, aunque su amor no es correspondido.
Es ella quien averigua dónde vive Cosette para contárselo a Marius y que éste pueda ir a verla. Y es también quien evita que su padre robe la casa de la joven Valjean, siendo repudiada por su padre desde aquel entonces por aquel motivo. Aspectos sociales y económicos de la obra. La injusticia social. Este tema está presente durante toda la novela. La situación socioeconómica de Francia a principios del siglo XIX es muy delicada, y las consecuencias de esta inestabilidad se traducen en desempleo, pobreza y una fuerte desigualdad social. Víctor Hugo construye la historia de Los Miserables como un retrato de esta época, proponiendo personajes y contextos realistas a través de los cuales se puede percibir casi una denuncia respecto de la injusticia social imperante en aquel momento. Francia. Uno de los temas principales de la novela es Francia, no solo como país, sino también como reflejo de una cultura y como símbolo de un cambio en la concepción política europea de principios del siglo XIX. Víctor Hugo caracteriza a Francia como un país revestido de gloria y exhibe en varios pasajes cómo su historia contribuyó a repensar la organización política de Occidente, por ejemplo, con la Revolución Francesa. La dignidad de los pobres. Muchos de los personajes de Los Miserables son pobres o marginales. Jean Valjean es un ex convicto, Marius y la sociedad ABC son estudiantes pobres, y tanto Fantine como la niña Cosette viven en la más extrema pobreza. Sin embargo, la novela sugiere que incluso los más empobrecidos e ignorados no pierden su dignidad. A pesar de que se ve obligada a prostituirse, Fantine conserva su dignidad, ya que todo lo que hace, lo hace por su hija. Asimismo, también es el estado de pobreza de Marius aquello que lo impulsa a consolidar su bondad moral. El sufrimiento de los pobres. Si bien es cierto que Víctor Hugo pone énfasis en la dignidad de los pobres, también describe su sufrimiento con gran detalle. Eponina, por ejemplo, es pobre no por sus propias acciones, sino porque sus padres han sumido a la familia en la pobreza a raíz de acciones egoístas. Aún así, sufre terriblemente. Aunque solo tiene 16 años, ha perdido varios dientes y usa ropa demasiado liviana y andrajosa, incluso cuando el clima se vuelve insoportablemente frío. Moralidad y rectitud. Los Miserables ofrece una serie de lecciones morales que se ponen en relieve a través de las decisiones de los personajes. Cuando se identifica erróneamente a Champmathieu como Jean Valjean, el verdadero Valjean decide intervenir. Aunque esto signifique volver a la cárcel, Valjean no puede vivir consigo mismo si permite que un hombre inocente vaya a la cárcel en su lugar. El progreso. Quizás uno de los temas más importantes de Los Miserables es el progreso, incluido en el progreso social en relación con la moral y los aspectos políticos y espirituales de la sociedad. El transcurso de la novela, Jean Valjean pasa de ser un exconvicto enojado que desprecia el mundo al amoroso padre adoptivo de Cosette. Podemos decir que va de la oscuridad de la ignorancia a la luz del amor. La religión. La religión es un tema central de la novela. Víctor Hugo a menudo hace referencia a Dios como el objetivo de todo progreso, y son el obispo Myriel y las monjas del convento del pequeño Picpus quienes inspiran a Valjean en su transformación moral. Los personajes más simpáticos de la novela, Valjean, Cosette, incluso Enjolras y Marius, tienen algún tipo de inclinación religiosa, ejemplificada por su tendencia a rezar o hacer referencia a Dios. Impacto en la sociedad. Es un largo relato sobre la libertad y contra la desigualdad, sin adhesiones políticas precisas. La misma apareció después de un tiempo en el que Carlos Marx divulgara su manifiesto comunista, pero en medio del crecimiento de la anarquía, el socialismo y otros proyectos libertarios en Europa. Sin duda, el tema obligaba a meditar sobre las causas de estas explosiones sociales. En todas es constante el sistema de la desigualdad social o sistemas políticos que no solucionan los requerimientos humanos o abusan injustamente del poder. Reflexión. La principal motivación de la conducta de Valjean es el ser la mejor persona posible, el ser bueno y misericordioso, haciendo el bien cada vez que tenga la oportunidad. Esto se ve reflejado en cómo lleva su vida después de que el sacerdote tuvo misericordia con él.